Buenos días, mi nombre es Fabián Durán, soy del programa de Ingeniería Industrial del CEAT de Ibagué. Para esta segunda tarea de física eléctrica vamos a tomar el siguiente tema, que son eh, los periodos de frecuencia de una señal, la fase, las amplitudes, los valores medios, la eficacia de una señal. Entonces iremos en este paso a paso explicando en qué consisten, cómo se desarrolla base a una carga de electricidad, con énfasis en la electricidad que se maneja en los hogares o en la comunidad como tal. Como podemos ver acá, tenemos el valor medio. Pues el valor medio hace comprensión a lo que nos permite medir desde un punto inicial hasta un punto final el desplazamiento de la onda de la energía a través de un espacio, comprendiendo un periodo de tiempo, el tiempo y un espacio. Eh, el valor tomado pues es en cuenta el espacio que ocupa estas ondas, ya sea horizontal hacia arriba o hacia abajo en una recta, ¿sí? Entonces en esto consiste el valor medio. El valor eficaz. El valor eficaz es la medida que se tiene entre las ondas tomadas como medida de las frecuencias que están en una carga, en su desplazamiento desde un punto hasta otro punto, como podemos ver acá, hasta acá, lo cual se tiene en cuenta mucho su pico, que ya sea positivo o negativo hacia abajo en una recta. Entonces tomamos esa frecuencia del lapso de tiempo que tiene el comportamiento de la onda, si es corta o es ancha o es muy pequeña o muy grande. Varía su tamaño, por eso la eficaz, dependiendo de la carga que tenga. Por ejemplo, en los hogares se manejan cargas, en Latinoamérica se manejan cargas de 110 y 220. En el caso de Colombia manejamos, pues, en algunas partes manejamos esas dos cargas de 120, de 110 y 220. Entonces ahí varía el valor de la frecuencia, cómo se mueve las ondas eléctricas en un espacio de un conductor. Corriente alterna. Pues la corriente alterna está comprendiendo un periodo de la señal AC y una frecuencia de señal. Como podemos ver acá, el periodo es el lapso de tiempo que se mide en los picos, cuando un pico sale hacia arriba y el otro pico hacia abajo. Esos son los periodos de frecuencia, el que se mide la amplitud de la onda, cómo se amplía o cómo, dependiendo de su tamaño, digamos. Entonces así se mide el periodo de la señal. Y la frecuencia hace referencia cómo se desplaza la onda a través del conductor, ¿sí? También dependiendo del tipo de corriente, si es de 110 o 220. Como podemos saber, y esta medida se hace en Hertz. Entonces, por ejemplo, en este caso de la gráfica vemos que esta energía a través de un segundo se desplaza a una frecuencia muy distante. Entonces que es como si fuera más lenta, un poco de energía, pero esta
la de abajo de esta frecuencia está muy unida y se toman las mismas medidas sobre el tiempo, un segundo, y vemos que acá la frecuencia ya es como muy comprimida, no es tan dispersa, sino más bien comprimida, y esto se nos hace referencia que es que maneja una carga mayor a la de la anterior. Entonces esa es la frecuencia de las ondas que se desplazan a través de un conductor de electricidad. La fase y la amplitud de una carga. Pues la fase o la amplitud de una carga se hace referencia a los tamaños de las ondas de un fluido de carga pendiente de la carga, si es de 110 o 220. Es un recorrido desde el inicio hasta su final, tomando las referencias de amplitud de sus ondas, la cual se toma la máxima de sus picos, que se forma de un punto a otro. Entonces era lo que veíamos anteriormente, ¿sí? Una amplitud es desde la parte de arriba del pico positivo, digamos, al pico negativo, ¿sí? Digamos, tomando una recta y dividiéndola positivo y negativamente. Entonces se toma el pico de arriba con el pico de abajo, se toma el pico máximo, que forma desde un punto al otro punto. Entonces hace referencia a esto, ¿sí? Desde el inicio hasta el final de cierto punto, y digamos que de acá inicia desde acá y hacia acá, y se toma su pico máximo en una carga. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el valor de medio y la eficacia de una señal AC? El valor de la media y la eficacia de una señal AC nos permiten hacer medidas de un fluido y una carga, pero se diferencian en que la de media, el espacio que recorre recorre los espacios de una onda en cierto tiempo, y la eficacia es la frecuencia que tienen esas ondas en dicho espacio tomado como medida al máximo picos. Entonces el valor de la media es el recorrido que tienen las ondas de un punto A a un punto B, y dependiendo de la carga. Así también la eficacia es digamos, es la carga la que hace que el comportamiento de las ondas sean graves o agudas, o sean pequeñas o sean grandes. Esa es la eficacia dependiendo de la carga de energía que se esté proporcionando, ya sea de 110 o de 220 voltios, y pues la media es el recorrido que se tiene en cierto tiempo. Ambas se miden en los tiempos. ¿Cuáles son estos valores para el voltaje doméstico? Pues para los circuitos eléctricos domésticos en fluidos de una carga doméstica y comercial en Latinoamérica es de 110 y 220, en las cuales se utilizan un sistema trifásico con una carga positiva, una no neutro y una negativa. Es donde acá se relaciona la eficacia de una señal dependiendo del voltaje, si es de 110 o de 220, y así se da el valor de la media con el desplazamiento de la carga de acuerdo en cierto tiempo y espacio. Muchas gracias, muy amable. Espero que el video les haya sido de gran importancia.